Bien, un hombre que, aunque dejó en parte la actividad comunitaria dentro de la estructura de la DAIA, siempre ha sido vinculado absolutamente con la comunidad, es ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, actualmente es el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y alguien que, como le digo, ha sido protagonista de esta historia de 31 años y que hace horas justamente en Ginebra, en el marco de las Naciones Unidas, ahí también se realizó un recordatorio, un homenaje, y él fue uno de los oradores. Me refiero al licenciado Claudio Abruz, que entiendo que sigue por esas tierras. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, sí, sigo aquí en Ginebra, ya pronto por embarcar para Buenos Aires. Claudio, cuéntanos un poquito. Primero, yo creo recordar que en el momento del atentado ¿estabas todavía en tus funciones anteriores en Panamá o ya estabas en Buenos Aires? No, no, estaba en ese momento como director ejecutivo de Benaibrit para Centroamérica, para el área del Caribe. Tenía mi oficina en Panamá y siempre cuento, ¿no? Recuerdo la forma que me enteré del atentado. Vos sabés bien que la comunidad judía de Panamá es un centro de, de comercio internacional y es muy común que se reciba gente permanentemente, gente que va, gente que viene. Y yo llegué a la oficina de la Benebrit, la secretaria que tenía en ese momento era una chica panameña y había recibido un llamado telefónico antes de que yo llegara y me dejó sobre el escritorio un papel que decía llamaron de Buenos Aires sin decirme quién para avisar que ya volaron la AMIA. Y me quedé y no entendía qué me estaba diciendo. Para ella, la AMIA era un apellido de una familia y que me estaban informando que ya estaban en vuelo para que yo los esperara acá. Ella nunca relacionó que la palabra volaron tenía que ver con la bomba. Así me enteré, en ese momento la comunicación era muy mala, estaba Univisión que apenas pasaba flashes informativos, así que bueno, fueron días de mucha angustia, de mucha tristeza. Y cuando estábamos organizando una misión con dirigentes de la Benebrit de Panamá para venir a la Argentina a ver qué podíamos ofrecer, ayudar, estar juntos, fue el atentado del 19 de julio en Panamá, del 94, que mató a 19 dirigentes panameños en un vuelo de Colón a la ciudad de Panamá. Sí, que importante que lo recuerdas porque muchos lo desconocen y hubo un atentado el día siguiente justamente en Panamá y eso también marcó fuertemente a la comunidad del Panamá, muchas familias y hay que tenerlo muy presente. Pero luego llegaste aquí, Claudio, y te hiciste cargo de la dirección ejecutiva de DAIA y ahí, bueno, te tocó con mucha intensidad estar en el reclamo, en la búsqueda de justicia, en todo lo que ha pasado. ¿Qué dirías, bueno, desde ese rol y también desde lo que ha sido tu experiencia en estos 31 años? Sí, fueron años, yo llegué a la DAIA el 1 de enero del 95, fueron años muy intensos, eran tiempos de mucha convulsión en la comunidad, de mucho miedo todavía. Me tocó dirigir el programa Fortaleza Comunitaria, que si recordarás era un programa interesantísimo que movió mucha gente, que lo que buscaba era bajar las tensiones internas y buscar de fortalecer el espíritu y la seguridad en ella misma, la comunidad, y volver a las instituciones. Una situación lógica de los productos no esperados que la bomba dejó. Eran días muy largos, jornadas de consejo directivo de prácticamente todos los días de la semana hasta muy tarde, tensiones muy fuertes en posiciones que tenían que ver con la búsqueda de la justicia. Recordarás también un sector de la vida institucional que buscaba y centraba su mirada en la conexión local y una posición, sobre todo dirigida por la DAIA, que entendía que no había posición, no había conexión local, sino se centraba la mirada en, en la, en la cuestión internacional
y fue muy claro la DAIA desde el principio en apuntar hacia Irán y en el espacio local pensar en la triple frontera. Bueno, todo lo que vino después, las posiciones encontradas con memoria activa, bueno, muchas situaciones, el grupo de familiares, recuerdo mucho en estos días lo que implicaba organizar el acto comunitario. El primer acto del primer año se hizo en la Plaza Jusey Ujú. y que llevó mucho tiempo de armado y después se fue en el segundo año recién, se hizo como lugar de recuerdo la calle Pasteur tal cual como se ve ahora. Así que sí, son muchos recuerdos. Creo que lo que yo destaco, que más allá de las disidencias o tensiones internas, la comunidad judía en todos sus estamentos jamás, jamás bajó los brazos en la búsqueda de justicia Ujú. y en el recuerdo, ¿no?, de las víctimas fatales y acompañamiento de los familiares. Y yo creo que eso es un valor que la comunidad tiene y que supera Ujú. fundamentalmente las divisiones, las tensiones, las peleas que obviamente se van dando a lo largo de la vida. Recordemos, Claudio, te cuento que ya está llegando el presidente Javier Milei justamente al acto de recordación, ya está ahí en Pasteur, que los primeros años, cuando dijiste, bueno, lo que era organizar los actos, Daya tenía un rol central en lo que era el reclamo de justicia y en estos actos, y en los últimos ya unos cuantos, es como que Daya ha tenido un rol absolutamente secundario sin participar, solo para recordar, hablaste de memoria activa, hoy paralelamente memoria activa tiene un acto frente a los tribunales de justicia, digo, la onda expansiva del atentado ha marcado fuertemente a la comunidad y ya ha dejado huellas muy importantes. Pero quiero ir un minuto a lo que estuviste viviendo en estas horas ahí en Ginebra. Cuéntanos un poquito de qué se trató la recordación. Fue un acto muy emotivo, muy sentido, muy claro. Fue organizado por el embajador Carlos Foradori, que es el representante argentino ante los organismos internacionales acá en Ginebra, y se compartió la tribuna junto con el embajador, con su par, el embajador israelí. Y bueno, yo estuve aquí porque asistí a una reunión de altas autoridades en asuntos de pueblos indígenas. Fui invitado también a hablar, se pasó escenas, videos de la AMIA, y realmente fue un acto de recuerdo, de homenaje, de acompañamiento y de condena al terrorismo y ratificación de lo que está haciendo el gobierno argentino en este momento, con la búsqueda de la justicia, de dejar trabajar en forma independiente a los distintos poderes y también de su lucha contra el antisemitismo y su estrecha vinculación en este momento con el Estado de Israel. Justo quería preguntarte de esto, eres funcionario de este gobierno, fuiste funcionario también del gobierno anterior, llevas ya muchos años y bueno, estando adentro uno puede seguramente notar con más claridad quiénes tienen mayor compromiso y predisposición a que se investigue, ya que de alguna manera pasen cosas. Y agregándote lo que te parezca respecto del juicio en ausencia, pero quiero preguntarte especialmente sobre el gobierno de Javier Milei. Hay algunos, yo escuchaba, tantos hemos escuchado, bueno, esta cercanía que tiene con la comunidad y con el Estado de Israel pone a la comunidad como objetivo de un nuevo atentado y entonces tienen miedo. ¿Qué dirías sobre eso? Yo diría, primero como una pequeña corrección, yo no fui funcionario del gobierno anterior, fui funcionario del gobierno de Macri. Es cierto, es que el Y, anterior quedó borrado en la mente de muchos, pero sí, sí, pero bueno, pero cuando llegan días como estos uno recuerda tristemente el alineamiento del gobierno anterior con los países que alentaban el terrorismo, recuerda el memorándum y demás. Este gobierno, yo celebro este acercamiento del presidente de la nación con Israel en esta batalla que tiene que ver por los valores, por la libertad, en la defensa del pueblo judío, pero en defensa de todo Occidente con sus valores y con la democracia. Nosotros tenemos la amenaza permanente de Irán desde el año 92, repetida en el 94, y a partir de ahí
al haber sido un país que no logró hacer justicia, ¿sí? Que no, la impunidad es la que impera, sigue siendo un blanco porque Irán no ha bajado sus banderas, pero yo creo que en este momento el acompañamiento del gobierno, el acompañamiento y compromiso de Milei, más allá de las amenazas de Irán, que por supuesto, yo ratifico lo que dijo el presidente, Irán es un enemigo de la Argentina, esto no hay duda, pero yo confío y, y tenemos que tener el coraje, la tranquilidad y, y la sapiencia de que se están haciendo las cosas que corresponden y levantando la voz en los momentos, en los días que corresponde hacerlo para enfrentar el terrorismo y el antisemitismo. Bien, la última, porque sos, como digo, un protagonista de toda esta historia de tantos años. Antes decíamos el atentado ya en ese momento y a posteriori mostró grandezas y miserias. Y quisiera que tal vez pudieras destacar alguna de las grandezas sobre todo. Yo creo que una grandeza, sin poner el nombre personales, yo creo que una grandeza fue el liderazgo que tuvo la DAIA siempre y en ese recorrido yo hoy rescato absolutamente cuando en el 2004 la DAIA se negó a que la comunidad judía de Estados Unidos le entregue un premio al presidente Kirchner por sus avances en el esclarecimiento de la causa. Ese hecho que fue enormemente criticado, que fuimos protagonistas Kirchner, Toker y yo, Kirchner como presidente y yo como director ejecutivo, fuimos altamente criticados por un sector de la sociedad, tomó un valor y un significado enorme cuando la presidenta Cristina firmó el memorándum. ¿Y qué hubiese pasado si en aquel momento hubiese ella levantado un trofeo que la DAIA o la comunidad judía le daba por haber avanzado como ningún presidente en el crecimiento de los atentados? Creo que ese es un acto de grandeza que nos permite también estar en la posición que está hoy la comunidad judía. Claudio, gracias por estos minutos y bueno, buen regreso acá. Te esperamos porque los domingos lo tenemos a Claudio Brus con sus diálogos, con distintos protagonistas, con hacedores. Y qué bueno que has tenido la oportunidad también ahí en el marco de las Naciones Unidas en Ginebra de recordar y esperemos que el juicio en ausencia de alguna manera no va a traer a los responsables a que de alguna forma paguen por lo que han hecho, pero sí que lo que ya se sabe y la verdad está tan clara sea para todos contundente con la decisión de un tribunal de justicia. Abrazo, Shabbat Shalom y gracias. Shabbat Shalom, abrazo, gracias a vos. El licenciado Claudio Bruj, contándonos un poquito de este acto que se realizó ahí en Ginebra, donde él tuvo también protagonismo, uso de la palabra, y como decía alguien que él mismo contó, desde el 95 ha estado vinculado desde ya a este tema tan doloroso de lo que ha sido el terrorismo y cómo ha golpeado aquí por segunda vez en Buenos Aires.